Ya nada más vamos a ver algunas conceptualizaciones de la propiedad intelectual, porque ya habíamos visto este tema o parte de este tema en clases anteriores, ¿sale? O sea, ya no me voy a desviar tanto con el tema, a ver si no estoy mal, es el tema 8. Ujú. Ya no voy a desviar tanto con el tema 8, sino me voy a enfocar más en el tema 9, que son los delitos informáticos, ¿vale? Ya no vamos a recordar aquí que la propiedad intelectual es una rama del derecho público que se encarga precisamente de proteger las invenciones humanas de cualquier tipo, ya sea de carácter industrial, de carácter intelectual, etcétera, 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 ¿sí? Y obviamente la propiedad intelectual en nuestro país pues, se divide en dos aspectos, ¿sí? Los derechos de autor, que por ejemplo las canciones, los poemas, incluso fotografías, etcétera, etcétera, y la propiedad industrial, que son las invenciones, las marcas, las patentes y los registros. ¿Sale? O sea, aquí ya no me voy a desviar tanto en este punto. ¿Sí? Recordemos que para proteger la propiedad intelectual tenemos diferentes vías. La vía administrativa o administrativa intelectual, que nosotros vamos a encontrar a través del INPI o a través de Indautor. ¿Sabe? Que son procedimientos para proteger precisamente cada una de nuestras formas, ¿no? También tenemos la vía civil, la vía penal, la vía administrativa. Recordemos que en la vía civil, porque él forma parte de un contrato al momento de dar permiso para el uso de la licencia, de franquiciar, etcétera, 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 ¿no? La vía penal, en razón de que puede haber enriquecimiento ilícito, daños, etcétera, y muchas otras acciones de índole penal que pueden presentarse a raíz de llevar a cabo cada una de las actividades que se tiene con la propiedad intelectual. Y la vía administrativa, concretamente, en el dado caso de que ustedes quieran hacer algún cambio de registro, hacer alguna transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y reitero, no me detengo mucho acá, ya no es el tema principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ya no es lo que vamos a ver en este momento. En este momento nos vamos a enfocar prácticamente a lo que son los delitos informáticos, ¿sí? Vamos a ver, tenemos acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a ver. Wendy, buenos días. Hola, profe, buenos días. Eres la elegida por los dioses. Ah, no, perdón, digo, elegida por mí, para leer la definición de delito, por favor. Claro, delitos informáticos. Delito es una conducta, acción o omisión típica descrita por la ley antijurídica, contraria a derecho y culpable a lo que corresponde una o varias sanciones penas previstas en el Código Penal. Elementos Muchis, del delito. esta hija. Gracias, muchísimas gracias, Wendy. Gracias. Ya su compañera Wendy nos hizo el gran favor de leer lo que es la definición de un delito. Y ustedes han de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tienen que ver los delitos con los delitos informáticos? ¿Sí? Pues es muchísimo y bastante. Porque un delito informático, ¿sí? Antes que nada es un delito en esencia, en su base. No podemos hablar de una conducta contraria a derecho que no sea un delito, ¿sale? Toda conducta que se opone al propio derecho es un delito, en el sentido estricto de la palabra. Por eso, a los que están más enfocados al derecho, se van a encontrar que muchos autores hablan de delitos civiles, ¿sale? Pero bueno, esa es una cuestión que veremos después o más adelante, porque no todos son de derecho, ¿sí? Para los que no sean de derecho, recuerden que una conducta, vamos a ir desmembrando de la definición, ¿sí? Una conducta es una acción, eso es movimiento, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Debe ser desplegada esa,
como una fuerza. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Cuando ustedes se pasan un rojo, van manejando, o una persona, o van con alguien y se pasa un rojo, ahí en ese momento ya se desplegó una conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya realizó el movimiento, ya hubo movimiento. Pero ustedes van a decir, no, pero pues acción también es movimiento. Claro, acción es movimiento, pero acción para el derecho también puede ser la toma de la decisión. ¿Vale? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos que es una conducta o una acción. Conducta es llevarlo a cabo, ¿sí? Ustedes van a decir acción también, pero en la acción también, reitero, hay una toma de decisión. Cuando ustedes dicen, oye, te invito a un refresco, ustedes dicen, sí, en ese momento ya hay una acción. Que al final del día ustedes compran un refresco, es otra cosa, pero ya hay una acción. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado primero con esta parte. ¿Sí? Entonces, en todo momento en el que ustedes tengan algún tipo de movimiento o de decisión, estamos frente a una conducta y una acción. ¿Vale? O bien una omisión. ¿Cuáles son las acciones o las conductas omisivas? ¿Sí? ¿A qué se refiere con una omisión la definición? Cuando ustedes dicen, ay, hoy no quiero hacer nada, y no hacen nada, ahí hay una omisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay conducta, no hay movimiento. ¿Sí? Aquí hay que nada más reenfatizarlo. Cuando hablamos de omisión, ¿sí? Porque digo, no hay movimiento, es que ustedes no van a realizar nada, no van a hacer algo para evitar una circunstancia. Por ejemplo, hoy no quiero recoger mi cuarto. Y no hacen ningún tipo de movimiento por recoger su cuarto. ¿Sí? Ahí hay una omisión, hay una ausencia de movimiento. Sin embargo, puede haber una acción, que es la toma de la decisión de decir, hoy no quiero recoger mi cuarto. ¿Vale? Por eso hago este énfasis, o hago esta división. Sí, las omisiones son la ausencia de movimiento al realizar algo. ¿Vale? ¿Queda clara este primer punto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Sale? Ahora, ¿por qué estas omisiones deben estar descritas en una ley? Para el derecho penal, la base de toda conducta o de todo delito es que esté dentro de una ley. Si no está dentro de una ley, la ley que ustedes quieran, entonces no es delito. ¿Vale? Si ustedes les dicen, es que hiciste el delito de, no sé, de no brincar sobre una pierna. Perfecto. Enséñame en qué legislación, en qué codificación, en dónde está descrito ese delito y cómo lo cometo, cómo lo cometí, ¿no? Si no viene, pues automáticamente no es, no es delito. Eso es automático. El derecho penal no sanciona ni casos similares, ni porque se le parezca, ni porque pues, ahí le da el gatazo, ¿vale? O sea, no. El derecho penal sanciona descripciones o enunciados que estén contenidos en una ley, en una codificación, en una norma, como ustedes lo quieran llamar. Mientras no esté ese enunciado en alguno de esos, ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Vale?
Ok. Que sea antijurídica, contraria a derecho, precisamente que se oponga a la ley. A ver, ¿cómo que me voy a oponer a la ley? Si la ley te dice que es delito tener más de una pareja, si tú tienes dos, pues estás cometiendo un delito porque tienes dos parejas. Así ¿Sí? difiero, jefe. ¿Dónde? Ahí sí difiero, ¿eh? No es delito. Sí, no es delito, es deleite. Ok, pero eso lo dejamos para nosotros. ¿Vale? Sí, en efecto, muchos, en una broma de jurídica es que consideran que la bigamia y el adulterio no son delitos, son deleites. Pero bueno, dentro de la esencia general del derecho, o sea, dentro de lo que estipula la ley, tener dos parejas es delito, ¿sí? Se conoce como delito de bigamia. Y cuando es, perdón, de adulterio. ¿Sí? Y cuando estás casado dos veces, es bigamia. O sea, casaste anteriormente y te volviste a casar con otra persona, es bigamia, porque son dos relaciones jurídicamente existentes. ¿Vale? Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, ya está descrito en una codificación que dice que si tú tienes otra pareja, estás cometiendo una acción, ¿sí? Que está descrita por una ley y que en esa ley dice que eso está mal, que jurídicamente es incorrecto y que se opone al propio derecho. Por eso es que tiene que ser antijurídica, ¿sí? Que se oponga a todo lo descrito o todo lo señalado por el derecho. ¿Vale? Sí, y obviamente que que esa conducta tenga un castigo, o mejor dicho, una pena o una sanción. ¿Sale? Si el delito no trae una pena, bueno, ¿cómo voy a ejemplificar a los demás que no deben realizar esa conducta? ¿Vale? Recordemos, bueno, en esencia la pena es un modo de enseñarle, de mostrarle a los demás ciudadanos, a los demás miembros de la sociedad, que realizar una conducta contraria a derecho conlleva un castigo. Ese castigo trata de infundir miedo. ¿Para qué? Para que los demás no hagan esa conducta. Básicamente, o sea, pero así súper básicamente, esa es la finalidad de la pena o de la sanción, ¿sí? Que sea un ejemplo, que sea un miedo, ¿vale? Y reitero, súper básicamente, ¿sí? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, niños? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, ¿sale? ¿Quién nos leyó hace rato Wendy, verdad? Ok, Juan Carlos, buenos días. Buenos días, profe. Un favorzote. Porfa, lee el siguiente apartado que dice elementos del delito. Elementos del delito. A. Conducta. B. Tripicidad. C. Artijuricidad. D. Impuntualidad. E. Culpabilidad. F. Condicionalidad objetiva. Y G. Punibilidad. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Vale? De nada, profe. Aquí su compañero Juan Carlos ya nos hizo favor de leer precisamente cuáles son los elementos de un delito. ¿Sí? Tiene que haber una conducta, ya lo especificamos. Tiene, tiene que haber una tipicidad, es decir, que esté descrito dentro de una ley. ¿Sí? Es decir, ese enunciado jurídico que nos diga qué es lo que está mal. Por ejemplo, cuando nosotros leemos algún delito, nos va a decir al principio de ese delito cuál es o cómo se configura ese delito. Por ejemplo, nos dice homicidio es la privación de la vida
que realiza una persona sobre otra, sin ningún motivo justificado. Bueno, sin ningún motivo, no hay motivo justificado, ¿vale? Ok, ahí ya en ese momento nos está dando la tipicidad, nos está dando cómo se comete ese delito, ¿sí? Si no traes enunciado, por ejemplo, entonces automáticamente no es delito. ¿Por qué? Porque no existe, ¿sale? Esa es la tipicidad, a eso se refiere. La antijuridicidad, es decir, que sea contrario a derecho. Si ya señalamos que la norma nos dice que está mal matar y que se está cometiendo un delito, automáticamente se opone a la normativa. Ah, entonces si yo mato de manera que no se imagina que yo me encuentro con su compañera Janet y le doy 50 puñaladas, pues obviamente ya la maté, ¿no? No hay que saber cómo. Ok, vamos a imaginar que nada más y sin querer me llevo a Janet, ¿no? Automáticamente, este, con esas, con el hecho de, por ejemplo, de atropellar a Janet, ¿sí? Ya estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque lo estoy privando de la vida. Yo ya cometí un delito. Ya estoy oponiéndome al derecho. ¿Vale? No sé si queda claro este punto. No te escuché, Janet. Sí, sí, está claro, profe. Isma. Sí, sí queda claro, Steli. Ok. Imputabilidad significa que tiene que haber siempre una persona a la cual se le atribuya la comisión del delito. ¿Sí? Ya sea la persona que lo piense o la persona que lo ejecute o que lo haga, ¿no? Bueno, vamos a imaginar. Vamos en la calle y nos encontramos a nuestro peor enemigo, ¿sí? Y vamos acompañados de un amigo. Y nos dice nuestro amigo, oye, mira, ahí va tu peor enemigo, atropéllalo. No, ¿cómo que tú atropéllalo? Entonces ustedes deciden y sácatela si lo atropellan, ¿sale? A ustedes dos, a los dos, los van a procesar o les van a llevar a un procedimiento penal. Dice, bueno, pero ¿por qué? Porque uno ejecutó materialmente, es decir, atropelló con el carro, ¿sí? Con un elemento físico realizó la conducta, y la otra persona lo ideó, lo pensó, lo creó, lo maquinó, o como ustedes lo quieran llamar, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener que esas dos personas van a ser sancionadas, ¿vale? No me meto a más problemas porque reitero, no todos van para derecho, ¿vale? Ya los que vayan para el derecho ya deben de saber precisamente cuál es la división de esta circunstancia, ¿sí? Pero eso ya lo dejo para el derecho. Sí, sería uno el material, el Sí, actor material, el otro el actor intelectual, ¿no? exactamente. Sí, pero no me meto eso. Los unos van para informática administrativa y otros son de derecho informático de la carrera de derecho, ¿vale? Entonces, no me meto en más circunstancias para no hacer confusiones a los que no debo de confundir. Bueno, que más confundidos que ya los dejo de repente, porque creo que ya no, pero bueno. Sí, culpabilidad es esa parte de nuestro derecho que nos dice que nosotros, ¿sí?, tuvimos la intención o no de llevar a cabo esa conducta, ¿sí? Eso es la culpabilidad, a resumidas cuentas, ¿sí? Reitero, no los estoy desglosando así de manera muy amplia, ¿vale? Porque está ahí toda la teoría de la culpabilidad, pero no me meto eso.
La condicionalidad objetiva, es decir, que había todos los elementos reales para poder llevar a cabo el delito. Por ejemplo, ¿no? Los que hayan visto precisamente la película de Presunto Culpable, ¿sí? Ahí van a poder encontrar este aspecto, la condicionalidad objetiva. El que según era el asesino estaba a 20 calles de donde fue el homicidio. No hay condiciones objetivas. ¿Por qué? Porque físicamente es imposible que una persona mate a otra de esa distancia. ¿Vale? Estoy nada más poniendo un ejemplo así súper rápido. Esa es la condicionalidad objetiva. ¿Vale? Hasta ese punto, ¿tenemos dudas con los elementos vistos? No, profesor. No, profe. No, profe. Muy bien, Wendy. Avi. No, profe. Por último, el elemento G, que es el de punibilidad, es decir, que sea sancionable. Que nos puedan castigar por llevar a cabo nuestra conducta. ¿Vale? Bueno. Con esto nosotros ya vimos cuáles son los elementos del delito. ¿Sí? Nosotros, o sea, los que van para derecho, los que están en derecho, ¿sí? Estos elementos, nosotros sabemos cómo debemos investigarlos, cómo debemos de checarlos. ¿Vale? Los que están en informática administrativa, se los paso. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que por el actuar, por nuestro propio actuar, no estamos infringiendo leyes. Bueno, la ley. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta que antes de hacer algo, si ustedes no están realmente seguros de realizar una actividad o una acción, o que a ustedes les entre duda si esa acción es o no es un delito, es recomendable que chequen primero el Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no creo que lo vean más adelante, pero hay delitos base y delitos especiales. Entonces a lo mejor ustedes están cometiendo un delito especial. Por eso es que antes de realizar una conducta, a los que dan de para informática administrativa, revisen si su conducta no reporta un delito. ¿Cómo lo checo? Identifiquen su conducta, qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y, pues por ejemplo, me dicen, es que entra a esta información, o métete este correo electrónico de esta persona. ¿Qué es eso? Meterme el correo electrónico de esa persona. Que se refiere a la privacidad. Voy a ver si hay algún delito que refiera a la privacidad en México, ¿no? Invasión a la privacidad o meterse el correo electrónico de una persona. Vamos a imaginar que lo buscan en San Google bendito, ¿no? Y a lo mejor les arrojan, nada más chequen que las páginas sean de México. Y a lo mejor dicen Sinaloa, dice, quien se meta un correo electrónico de otra persona sin su autorización, se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y una multa de 50 a 100 UMAS. En esa, pues cuando ustedes leen así como se lo estoy diciendo, eso es un delito. Ahí está descrito un delito. ¿Sí? Para saber si a ustedes les aplica, porque también va a depender de en qué estado estén, en este caso estamos en Puebla, vean que diga que esa definición pertenece al estado de Puebla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te reitero, muchas veces es muy sencillo que ustedes sin querer, sobre todo informática, caigan en algún delito. A lo mejor sin querer, ¿sale? Porque México no tiene regulado los delitos, lo vamos a hablar. Pero como no tenemos regulado, nos regimos precisamente por definiciones internacionales. Entonces ahí es donde viene este pequeño juego de saber si eso no es delito y si aplica o no aplica en México. ¿Estamos? ¿Sí queda claro, chicos, de informática administrativa? Sí, profesor.
Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Seguimos entonces. Primero, vamos a analizar que en realidad, el delito informático es una mezcolanza rara que precisamente por ser una mezcolanza rara, no hay una definición concreta. ¿Por qué? Porque en realidad se parte de dos elementos que en ciertos puntos se contraponen, pero se complementan. ¿Cómo? La computadora y el derecho, ¿sí? Pero ya vimos que en ciertos momentos sí se llegan a compaginar a través del derecho a la informática, ¿sí? Y la informática jurídica, ¿sale? Que es lo que vimos al principio de la materia, ¿estamos? Entonces, sí se compaginan y quedan esta nueva rama. Pero entonces, ¿cómo logro crear una definición de una conducta que puede oponerse a una norma a través de una computadora? Ya sea que esta la utilicemos como un medio, como una herramienta que sea nuestra finalidad, o bien que sus procesos nos ayuden ¿sale? Entonces precisamente esa complicación hace que no exista una definición de delito informático, ¿vale? Y mucho menos, pues obviamente, tenemos una legislación de criminalidad informática, ¿sí? O sea, no hay en México una ley que diga, ley de los crímenes en informática. O sea, no existe. ¿Por qué? Primero, la informática evoluciona demasiado rápido, tan rápido que se come el derecho. Hagan de cuenta que es el cuento de la liebre y la tortuga. Por dar un ejemplo así medio loco, hagan de cuenta que es eso. Y hagan de cuenta que la informática es la liebre, ¿sí? Y el derecho es la tortuga, ¿sí? O sea, mientras la liebre ya prácticamente llegó a la meta de la carrera, el derecho apenas va avanzando poquito a poquito, ¿sí? Por eso en México hay muchas conductas que ya lo rebasaron, ¿sí? Y pues en la actualidad dices, oye, ya, o sea, ya hay definiciones obsoletas, ¿vale? Y máxime de este tipo de situaciones, la tecnología, que es extremadamente hipermutable. O sea, hoy, por ejemplo, tengo el teléfono del año y dentro de 6 meses ya es viejo, ¿sí? Y para dentro de un año ya prácticamente es obsoleto, ¿sale? Entonces, esa es una de las razones del por qué el derecho no logra tener una definición de delito informático. ¿Por qué hay tantas acciones que se pueden realizar con una computadora? Sí, hay acciones básicas o delitos básicos. Por ejemplo, el famoso hacker. Lo vamos a ver un ratito. Pero esa es una acción, por ejemplo, que nosotros vamos a ver que actualmente ya el hacker ya es obsoleto, ¿sí? Pero bueno, entonces ese es el problema. Tenemos dos elementos, uno de evolución muy lenta y otro de evolución extremadamente rápida. Entonces, eso impide que todos los teóricos del derecho puedan dar una definición concreta de lo que es un delito informático. Muchos hacen su mejor intento, su mejor esfuerzo por decirnos qué es un delito, pero a veces no se puede, ¿sale? Yo les pongo aquí 3 definiciones de delito informático. Ah, por cierto, cuando vean DI es delito informático. O sea, para no ocupar mi espacio, le estoy abreviando a DI, delito informático. Entonces, aquí les pongo 3 conceptos de delito informático que me parecen lo mejor, ¿sí? Como para dar una evolución de qué es lo que entendemos por un DI. Porfa, vamos a ver aquí quién tenemos. Selena, Selena, la una, Selena, la Sí, dos, profe, Selena. aquí está. Muy bien, ¿Me Selena. escucha? Así. Claro que te escucho, hija. Porfa, te encargo, nada más lee la definición de Nidia Calegari.
Ok. Sé que el que se da con la ayuda de la informática o de técnicas anexas. Muchas gracias, Elena. Sí. ¿Por qué dice que es con ayuda de la informática o de técnicas anexas? A ver, ¿cómo, cómo la, cómo la informática? ¿Qué necesitamos? Una computadora. ¿Quieres ingresar al Facebook de una persona, no? ¿Cómo lo hago? Necesitas por una computadora, ¿no? Bueno, actualmente ya no, pero partimos de la base que necesitamos una computadora, ¿no? Ya tenemos ahí la computadora. Dale, entonces, ¿cómo voy a ingresar? Ah, pues para ello necesito descifrar un código, ¿sí, verdad? Y entonces ahí es donde empiezan precisamente a través de la computadora a crear la forma o los mecanismos para poder romper el candado de seguridad y entrar precisamente a ese Facebook de la persona, ¿no? Que muchas veces muchos amigos dicen, ah, pues yo sé hackear Facebooks. Ay, sí, oye, hackeame el de mi novio, yo siento que me engaña el condenado y digo, si lo atrapo en la movida, lo vamos a colgar, ¿no? Precisamente eso ya es un delito, ¿sale? ¿Por qué? No es un delito informático porque en México, reitero, no todos los estados y la federación contemplan delito informático en el sentido estricto, pero sí hay un delito, invasión a la privacidad, que ya lo vimos en clases pasadas, ¿sale? Su cuenta de Facebook es personal, desde ahí ya es invasión a la privacidad. Que aunque todo el mundo sabe que lo que ustedes suben a Facebook se queda en un repositorio de carácter internacional donde el gobierno de Estados Unidos puede acceder así bien fácil y rápidamente, ¿sí? Y que prácticamente ese repositorio de fotos y de videos, de todo lo que ustedes suben a Facebook, y se queda ahí y que en cualquier momento puede acceder cualquier persona, ¿vale? Pues esa es otra cosa, ¿no? Pero de entrada, cuando ustedes ingresan a la cuenta de una persona, ustedes están cometiendo ya ahí un delito. Con independencia de ello no hay delito informático. Por eso es que dice esta señora Nidia Calegari que se da con la ayuda de la informática, o sea, una computadora que le permita romper un candado de otra persona, ¿sí? O bien de técnicas anexas, ¿sí? O sea, a través del procedimiento de hackeo para destruir ese candado, para lograr obtener la contraseña, ¿vale? Porfa, por ahí te vi, Pati. Pati, Pati, Pati. Pati. Bueno, Pati no está. Omar, ¿andarás por ahí? Omar. Ah, no, quise. No sé qué hice. Bueno, probando, unos tres. ¿Alguien me escucha? Bueno. Sí. Ya. ¿Qué Escucho. pasó, Ali? Aquí estoy. Ok. Avi, ya que tienes el micrófono encendido, Sí, dígame. porfa, dé la definición de María de la Luz Lima. Ujú. El delito informático es cualquier acto ilícito penal en el que la computadora, sus técnicas y funciones desempeñan un papel, ya sea como método, medio o fin. Muchas gracias, Avi. Sale. A ver, aquí ya vemos una definición un poquito más concreta con la de María de la Luz Lima. Porque, porque efectivamente no puedes hablar de un delito informático si basado en la teoría del delito, o sea, lo que les expliqué hace ratito, ¿sí? No es contraria a derecho. ¿Sale? Entonces, esta definición ya está más cercana a lo que realmente es un delito. Sin embargo, es una definición codependiente. ¿Por qué? Porque automáticamente requieres de la existencia de un apartado en el Código Penal que te indique que es un delito informático. Entonces no nos sirve tampoco. ¿Sale? Muy bien. Pati. Pati, Pati, Pati. Pati. ¿No está Pati?
Janet, ¿andarás por ahí, hija? Sí, profe. Muy bien, Janet. Un favor, te lee porfa la última definición de la OSD. Ok. Es OCDE. Cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada que involucre el procesamiento automático de datos y o la transmisión de estos. Muchas gracias, Janet. A ver, su compañera Janet nos acaba de leer la última definición. Aquí ya realmente es una mezcla perfecta de lo que es anterior, o de lo anteriormente. ¿Por qué? Porque María de la Luz Lima señala que requiere esa fuerza una codificación. Y Nidia habla de que aquel que se da con la ayuda. Ok, pero puede ser la ayuda cualquier cosa. Entonces aquí habla de una conducta ilegal, es decir, que sea contraria a la ley. Pero vuelvo al punto, requieres entonces, ¿sí?, que se oponga a una legislación. Aunque no necesariamente, porque en muchas ocasiones la palabra ilegal hace sinónimo a un ilícito, que es diferente. ¿Sí? El ilícito es un poquito más amplio. No necesariamente requiere un ilícito estar legislado o estar contenido dentro de una ley. ¿Vale? Sin embargo, mete un elemento que a mi gusto no tiene nada que ver, es lo ético. ¿Sí? No puedes no puedes valorizar una acción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de por qué la ética no tiene nada que ver con el derecho. O sea, no es que los abogados seamos unos amorales, ¿no? No, simple y sencillamente que el derecho y la ética no van juntas. Imaginemos que una persona se quiere meter a su casa, ¿sí? Y ustedes van y la agarran a golpes y la logran sacar, ¿vale? Éticamente, ¿es correcto golpear a otra persona? No lo es. No lo es. Sin embargo, el derecho señala que lo que ustedes hicieron se llama legítima defensa, ¿sale? Entonces, éticamente está mal, jurídicamente está bien. Esa es la razón del por qué, desde mi punto de vista, hay quienes defienden que el derecho y la ética se iban juntos. Yo digo que no, ¿sí? Ya se dieron cuenta por qué, porque éticamente la acción que ustedes desplegaron para defender sus bienes es incorrecta, ¿sí? Entonces, la ética y el derecho no van juntos. Pero bueno, la OCDE, ¿sí?, al final del día no es un órgano especializado en derecho, por eso se esa mezcla, ¿vale? Pero bueno, ya les doy un elemento más. Entonces, aquí desde mi punto de vista, la definición de la OCDE es la mejor, ¿sale? Porque no nada más te habla de la computadora como una herramienta, sino también te habla de datos, ¿no? O sea, lo que ustedes, al momento que ustedes hackeen la cuenta de alguna persona, ¿no? Se imaginan la cuenta de su novio, novia, pareja o lo que sea, ustedes están obteniendo un dato, información, ¿sí? Que es la contraseña. Eso ya está mal, ¿vale? Ay, que hasta apenas me di cuenta que puse transmisión, no transmisión. Ok, y el hecho de que la persona que lo obtenga se las proporcione a ustedes, también está mal, porque están haciendo u obteniendo información de manera ilegal, ilícita, ¿sí? Que no se permite transmitir información personal sin la autorización de la otra persona, ¿vale? Por eso considero yo que esta es una de las mejores definiciones. ¿Dudas hasta acá, niños? No, profe. No, profe. No, Ok, profe. perfecto. Luego, ya una vez que nosotros vimos por lo menos los mejores esbozos de definiciones, vamos a ver las definiciones. Exceptuando la clasificación de Correa, tanto la de Telles Valdés como la de María de Lima, de la Luz Lima, perdón,
hablan concretamente de la computadora como una herramienta, como una finalidad. ¿Sale? En el caso de Telles Valdés, de Julio Telles Valdés, él clasifica a los delitos informáticos como que la computadora como un instrumento y la computadora como fin. Es decir, que a través de una computadora tú hagas un ilícito, es decir, robes información, clones información, transmitas, obtengas información, transmitas información, etcétera, etcétera, etcétera. O bien que sea ella el objeto. Copie software, vendas, por ejemplo, computadoras robadas, o vendas partes de computadoras robadas, vendas periféricos, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, él lo ve de esa manera, y más o menos, sí, es la definición de la luz, de señora de la Luz Lima. Porque la única que le agrega es que sea como medio, es decir, que a través de todas las técnicas de la información, tú logres hacer un delito. Por ejemplo, ¿no? Que tú crees un virus. ¿Sí? La creación de virus y su transmisión, hay un delito donde la computadora es el medio, ¿sí? Perdón, el medio, no, se me acaba de... Es la técnica, perdón, ¿sí? A través de la forma de que ustedes obtienen o realizan el procedimiento de crear un virus, o sea, la técnica, como la programación, todo lo que conlleva la creación de un virus, ¿sí? Esa es precisamente la técnica. O sea, digamos que la primera parte de la definición. De ahí en fuera es exactamente lo mismo que la de Julio Telles Valdés. ¿Sale? Por eso la de ellas dos no nos enfocó tanto. Ahora, la, la clasificación de Correa ya es un poco más específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da diferentes elementos que tú puedes hacer con la computadora. Por ejemplo, aquí le maneja fraude por manipulación de un computador, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un fraude por manipulación de un computador? Que tú entres de manera remota a la computadora de otra persona, hagas alguna modificación, algún documento importante o alguna información, la alteres, ¿sí? Y esa alteración sea la que produzca la consecuencia jurídica. Espionaje informático, robo de software, ¿no? Los famosos virus spyware, que son precisamente espionaje informático. Casi todas las páginas tienen pequeñas partes de spyware. Todas, ¿eh? O sea, no crean que ese es es que ya me mandaron un spyware, no. Todas las páginas tienen pequeños spyware que les permiten a ustedes de repente obtener esa información. Actualmente ya el espionaje informático ya se está como que medio legalizando, y ustedes a lo mejor ni se han dado cuenta, con los famosos resultados de búsqueda, ¿no? En el momento que me costó el Inge. Con los famosos resultados de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ustedes entran a su navegador y teclean ciertas palabras. ¿Y qué les va a hacer? Les va a arrojar automáticamente las búsquedas anteriores, las que ustedes ya hayan hecho con anterioridad. ¿Sale? Eso hasta cierto punto, era espionaje informático. ¿Por qué? Porque sus búsquedas son personales. Sus búsquedas son de cada uno de ustedes con base en sus necesidades. ¿Sí? Ahora, con esto de la proporción de información que ustedes hacen al momento de tener un servicio, un navegador, sí, guarda esas búsquedas. ¿Sale? Esas búsquedas que él guarda con base en lo que ustedes han realizado en su actividad, ya no se puede considerar espionaje. Por eso, actualmente todos los programas de navegador ya dan incluso, ustedes, por ejemplo, colocan unas 2 o 3 letras y determina precisamente de una forma genérica, su profesión. ¿Sale? Si yo le pongo, por ejemplo, DE, automáticamente a mí ya me arrojan varias veces derecho. O sea, con que ya nada más le ponga DE al navegador. ¿Sí?
Y me arroja, por ejemplo, derecho, derecho constitucional, derecho de amparo, ya me da diferentes áreas jurídicas. ¿Sí? Eso es precisamente lo que antes no se podía. ¿Por qué? Porque si era como famoso texto predictivo, que es diferente, ¿sí? Ya le proporcioné a la computadora hasta cierto punto mi información personal, a qué me dedico. ¿Sí? Si ustedes, los que más recuerden, como por los 90, tú le tenías que teclear automáticamente todo. Y no te daba, por ejemplo, el predictivo. ¿Por qué? Porque eso era lo que antes se consideraba como espionaje informático. ¿Sí? Si tú le dabas a la persona posibles respuestas, entonces lo estabas espiando en sus actividades. ¿Sale? ¿Cómo se logra evitar, se logró evitar esto? Precisamente cuando Google realiza la búsqueda predictiva, ¿sí? Está justificando que esté monitoreando todo lo que tú haces. ¿Sale? O sea, todo lo que tú haces, ya Google lo registró. Y también todas las páginas, por ejemplo YouTube también, ya le ponen un par de letras y automáticamente les arroja los últimos grupos que ustedes buscaron o los últimos videos que hayan buscado. Todo eso forma parte de lo que antes era considerado como espionaje informático. Actualmente el espionaje informático es ver el control de todas tus actividades, ¿sí? O sea, todo lo que tú haces, todo lo que tú haces, y llevar un registro de él. Esa es la actual definición de espionaje informático. ¿Vale? Ya me desvié un poquito, pero quería dejar asentado eso. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no es que me están espiando. No, no es que estén espiando. Es que ustedes permitieron, o se permitió precisamente eliminar eso. ¿Vale? Ok, entonces retomo el punto central. En la clasificación de Correa, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay más definiciones que van más ligadas a conceptos de derecho. Fraude, espionaje, robo, sabotaje, ¿sí? Que van a definiciones más jurídicas y muy pocas informáticas. Acceso no autorizado a sistemas de procesamiento de datos y ofensas tradicionales en los negocios asistidos por computador. Y digamos que ese es el único ejemplo informático. De ahí en fuera, todo lo demás es una mezcla de diferentes definiciones jurídicas, ¿sí? Entonces, siento que tampoco la Correa está bien, pero no es completa, ¿sale? Tenemos otras dos clasificaciones que son, por ejemplo, las de Palazzi. Vamos a mover algo, ya. Que es, por ejemplo, la de Palazzi, que se enfoca más a, voy a llamar, de nuevo, a cuestiones derivadas del propio derecho. Delitos contra el patrimonio. En la legislación penal hay un apartado de legislación de delitos patrimoniales o delitos contra el patrimonio. Delitos contra la intimidad, ya también lo tenemos en el derecho a la privacidad, ya lo vimos. Delitos contra la seguridad pública, también en la legislación penal hay un apartado de eso mismo. ¿Sí? Las comunicaciones, ni se diga. Falsificaciones, también hay un apartado de falsificaciones, aun y cuando sean informáticas, es decir, por ejemplo, te venden los famosos software piratas con Keygens, o si tú vas a la Fayu, al mercado Jorge Murat, ¿sí? Ahí ven que les venden todavía programas, algunos ya, no todos, pero sí la gran mayoría, algunos pocos todavía tienen programas de internet, programas, que están ahí, vienen grabados en un DVD o en algún otro dispositivo, ¿sí? Junto con todas las aplicaciones, todos los exe y los cracks o los keygen o los multiseriales o los seriales. Incluso te dicen, no, este lleva ya con serie de hasta 2050, ¿no? Y entonces, pues sí me lo compro, ¿no? ¿Y cuánto te valen? 100, 200 pesos.
Cuando tú a lo mejor buscas el programa original y te vale 300, 400 pesos, ¿no? Entonces, también la de Palacio se vuelve demasiado penalista, o sea, no lleva realmente, o no es realmente una cuestión informática, ¿sí? Lo de contenidos ilegales en internet, que es la última cuestión de que señala Palacio, pues eso va a ser prácticamente imposible de tener eso. Otra que yo siento que da muy buenos conceptos es la de Luz Clara, ya que nos da 3 buenos conceptos, que son los crackers y los breakers, ¿sí? Que son lo que actualmente más se hace, ¿sí? El hackeo, que es el ingresar, el cracker, que es el que famoso te manda virus, ¿sí? O busca mandarte virus, o destruirte. El breaker, que es el que nosotros vemos todos los días, todos los días, ¿sí? Y la introducción de virus. Que realmente la de Luz Clara, aceptando que los 3 primeros son definiciones, ¿sí? Realmente son, para mí, las actividades que realmente pueden considerarse para mí como delitos, ¿sí? El que ingreses a alguien, el que le crees un daño, por ejemplo, el que hagas algún tipo de fraude y que le introduzcas virus, ¿sale? ¿Tenemos dudas hasta acá, niños? No, profe. Profesor. No, profe. Muy bien. No, profe. Ahora, México pertenece a las Naciones Unidas. Bueno, no, ya no. Estamos suspendidos de manera indefinida gracias a Peña Nieto. Pero bueno, México como exmiembro de las Naciones Unidas, ¿sí? Teníamos precisamente, o las Naciones Unidas dio una definición de delitos informáticos. Según las Naciones Unidas, el siguiente listado que ustedes van a ver son todos los delitos informáticos que la ONU, ¿sí? A la que hace referencia, ¿sale? Primero, hablamos de fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, ¿sí? Aquí, lo que vamos a checar en esta es cómo vamos a modificar a la información para crear un estado de detrimento para otras personas. Eso es un fraude, ¿sale? ¿Cómo vamos a producir un daño a través de algo que no existe, de algo irreal? La manipulación de datos de entrada, ¿sí? Es precisamente que la gente obtenga datos recién ingresados, ¿sí? Es decir, registros de, por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros queremos los datos de un club y lo que voy a hacer es sacarlos. Los quiero, los necesito. Pues entonces voy a entrar a su computadora, voy a extraer esa base de datos y la voy a obtener, ¿sale? Esas son las manipulaciones de datos de entrada. O bien, ¿cuáles son los miembros nuevos? Son estos 20. Me llevo sus nombres. Eso es la manipulación de datos de entrada. Manipulación de programas. Las modificaciones que nosotros hagamos a los códigos raíz de cada uno de los programas, ¿no? Que ven que ustedes cuando bajan algún programa o aplicación de su teléfono, si ustedes se han puesto a leer los famosos contratos EULA, es una de las restricciones y una de las condicionantes que ustedes le ponen, que no pueden hacer modificaciones al programa, ¿vale? Para eso va, porque eso es un delito de carácter internacional. Manipulación de datos de salida, por ejemplo, los registros de embarques, los registros de exportación, todo eso, no puedes modificarlos ni cambiarlos, ¿vale? Si tú lo haces, entonces ya hay un delito de carácter internacional. Las falsificaciones informáticas, ¿no? Que por ejemplo, lo que yo les dije hace rato del mercado Jorge Murat, ¿no? Esos son falsificaciones informáticas, ¿sí? O que te vendan computadoras con un nombre y de repente, por ejemplo, te diga que es te vendo una Samsung, ¿no? Y tú la prendes y te dice Lenovo. Oye, espérate, pues aquí dice Samsung, ¿no?
y la pantalla de inicio no me dice Samsung, me dice Lenovo. ¿Vale? Esos son falsificaciones informáticas. Daños y modificaciones de programas o datos de computadora. Famosísimos programas falsos. Ven que algunos virus llegan a crear imágenes o similitudes a otros programas. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que fue sonado un virus que simulaba Facebook. Sí, a eso se refiere. ¿Sale? Sabotaje informático. Bueno, nosotros lo vemos en las películas, más en las películas, casi en muy pocos nosotros hemos sufrido ese tipo de situaciones, ¿no? Pero lo vemos siempre en las películas, ¿no? Cuando le dice, oye, no le permitas el acceso, bloqueale, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso es el sabotaje informático, ¿sí? Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos, ¿no? El hecho de que te robe, de que alguien se siente cerca de tu casa y jale tu internet, ¿no? ¿Sí? Eso ya es un delito. Ven que por eso actualmente los famosos, las aplicaciones de teléfono que tenían, las famosas romperredes de los teléfonos, ven que ya desaparecieron. Desaparecieron. ¿Por qué? Porque un romperredes ya no se permite. Ya casi es un delito internacional. El hacker, precisamente ya lo habíamos hablado, que la persona que tiene acceso a información de otra persona o de ciertos elementos, los obtiene para sí mismo, los vende, ¿no? Es un hack. Reproducción autorizada de programas informáticos de protección legal. Bueno, valga las famosas falsificaciones informáticas, ya lo he referido, ¿no? Pero aquí lo que se refiere a la reproducción, ¿sí? Es que te vendan, por ejemplo, perdón, que te vendan o que tú adquieras, por ejemplo, los programas falsos y ya después los vayas actualizando, ¿no? Tú vayas, por ejemplo, alguien te diga, no, te vendo este programa. Ah, pues sale. Pero ¿cómo lo reprodujo? No? O sea, ¿cómo llegó a obtener ese programa? ¿Cómo ahora lo está comercializando? ¿Vale? Otro ejemplo. Ven que un tiempo durante, ¿qué será? 2000, déjenme hacer memoria bien. Como por el 2000, no sé si ya tenía acabado. Por 2010, 2011 había muchas páginas de internet que vendían o que te permitían bajar los famosos videojuegos de internet, ¿no? Que tú los puedes grabar y todo. O sea, te explicaba, ¿no? Puedes hacer con ese quemador y con este programa y con eso, ¿no? Eso es precisamente la reproducción autorizada de programas informáticos con protección legal, ¿sí? Tú los bajabas, los obtenías, los hacías para ti y ya si los vendías, bueno, pues ya era otra cosa, pero no puedes reproducir ese tipo de circunstancias. Las películas también. No puedes reproducir películas, es decir, la grabas y luego la vendes. No, no puedes hacer eso. O la sacas del DVD o del Blu-ray, lo que sea que ocupa. Eso no se puede hacer. Todo eso son delitos. ¿Sale? Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? No, profe. ¿Seguros? No, profe. No, profe. Muy bien. Pasamos entonces a uno de los principales problemas que se enfrenta el derecho penal y en general el derecho con base en los delitos informáticos. ¿Vale? ¿Cuáles son esos problemas? Concretamente son tres. Primero, la tipificación de la conducta, el procedimiento y la jurisdicción. Son tres problemas que sufre el delito informático precisamente porque su impacto generalmente es muy amplio, ¿no? ¿Cómo logro, como país que sufre ataques informáticos, cómo logro hacer o cómo logro proteger a mis ciudadanos de otros países en los cuales
ellos no tienen, por ejemplo, los delitos informáticos en su legislación, ¿no? Y ese es precisamente el primer problema con el que se debe de pelear. A ver, imagínense, o sea, imaginemos acá, México. México realmente no tiene nada de legislación informática, ¿eh? Entonces, muy pocos. Solamente Sinaloa es el único estado que contempla delitos informáticos. La legislación federal ya está empezando a cambiar, ya contempla en algunos casos la ejecución de delitos a través de Internet, ¿vale? Entre ellos el fraude, precisamente. Fraude por Internet. ¿Sí? También ya la Profeco, también ya se metió, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias. En el mercado por Internet, ya se metió. Ven que antes Mercado Libre tú comprabas algo y te mandaban lo que querían. ¿Sí? Y lo único que podías hacer es ver avanzarte o quejarte de él con base en su calificativa, ya sea que fuera buena o mala. Actualmente ya está más regulado el comercio electrónico. Digo, reitero, esa es también una conducta que era negativa. ¿Por qué? Porque era fraude en la vendía, ¿no? O sea, te ofrecían algo y te daban otro de otra calidad, muy distinto, muy diferente, que no valía ni una décima parte de lo que tú habías pagado. Pues eso es un fraude, ¿sí? Es un detrimento en tu patrimonio a través de mañas o de artilugios, ¿sí? Para hacerte caer en el error y tú adquirir una cosa de menor calidad cuando realmente te faltaba otra de diferente calidad, ¿sale? Bueno, entonces, si en México era difícil esa circunstancia, ahora imagínense de otros países donde pues no tenías total, si así no tenías la certeza, pues imagínense comprar en internet de otro país, ¿no? Bueno, era complicado. Entonces, ahí es donde viene en la primera parte que tiene que lidiar el derecho penal. ¿Cómo tipifico la conducta? ¿Cómo logro hacer que mi legislación logre romper la primera limitación, que es la limitación territorial, y pueda yo afectar, ¿sí? a mi, a la persona que perpetra el delito? Ejemplo, eh, yo quiero entrar a... Ya sé, voy a poner un ejemplo. Tengo yo una amiga, si mal no estoy, o si no mal recuerdo, está en Suecia, creo, es que no ha cambiado. Tiene Facebook, tiene todo, ¿vale? Y digo, pues voy a ver cómo va, que voy a robarme unas cuantas fotos de ella, ¿no? De aquí de Puebla. Y me meto, logro hacer pues, trozo y medio, entro a su Facebook y me bajo unas fotos de ella, ¿no? O le elimino parte de su información de Facebook, ¿no? Bueno. Mi amiga, ¿qué puede hacer? ¿Puede denunciar el delito en Suecia? Automáticamente lo puede denunciar. Pero que me puedan procesar a mí, ella va a ser la primera circunstancia. ¿Sí? Aquí en México, el robo de fotos, ¿es delito? No es delito. Aquí en México, el robarse fotos de una persona de Facebook no es delito. No he encontrado ninguna que diga que robarse fotos de una persona en Facebook sea delito. Entonces, cómo podría ser mi amiga? Y acá en México tampoco puede llegar y denunciarme porque le robé o le borré parte de su información en Facebook o le robé fotos. No puede. Porque aquí en México no es delito. Mm, qué feo, ¿verdad? ¿Cómo le podremos hacer? Bueno, precisamente para evitar esta circunstancia que les acabo de ejemplificar, ¿sí? Se ha buscado la unificación de conductas. Ejemplo, la Unión Europea tiene un catálogo de delitos informáticos que aplica para todos los miembros de la Unión Europea.
No hay miembro de la Unión Europea, o sea, que esté dentro de ellos, que no aplique este catálogo. Si alguno de los ciudadanos de un país que esté o que forma parte de la UE, sí, que cometa un delito informático, se le sancionará con con ese catálogo de delitos. Lo cual es bueno, ¿por qué? Porque entonces está unificando criterios, ¿sale? Está pasando, o lo que está haciendo, es que ya por fin está eliminando la barrera de la tipificación. ¿Para qué? Para utilizar un solo criterio para la mayor cantidad de conductas, aun y cuando esas conductas se realice en un lugar y la ejecución tenga en otro lugar. ¿Sale? Ya se está eliminando eso. ¿Sí? Para eso precisamente tenemos la definición de delitos informáticos que nos da la ONU. ¿Sale? Ya se logró, ya tenemos ahora sí un catálogo. Ya con un catálogo es más sencillo poder sancionar la conducta penal. ¿Sí? Porque entonces ya no estamos en un vacío en el que, por ejemplo, si yo le robé las fotos a mi amiga, ¿sí? Ya las tengo, pues ahora sí, mira, tienes una, bueno, pues ahora te aplico la definición de catálogos de la ONU y si encuadro en alguna de ellas, pues me van a sancionar, ¿vale? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, niños? No, profesor. No, profe. Sí, no, ¿No? Bueno. Ok. Ahora, desde la parte procedimental del derecho, viene otro de los conflictos enormemente grandes que sufre sobre todo México con base en los procedimientos. La prueba informática. Debo aclarar, antes de iniciar con esta parte, debo aclarar dos cosas. La primera, cuando hablamos de prueba informática, hablamos precisamente tal cual, de algún recurso que sea utilizado única y exclusivamente dentro de una computadora. ¿Vale? ¿Vale? O de algún dispositivo inteligente. Por ejemplo, correos. ¿Sale? Otro ejemplo, archivos encriptados. ¿Sí? Archivos que no se pueden imprimir. Está prohibida su impresión. A eso es a lo que me refiero. Y la segunda, que no debe de confundirse la prueba informática con la prueba obtenida en la informática. Ejemplo, las bases de datos, los registros de datos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces ahí es donde entra el primer error, en distinguir cuándo es una prueba informática y cuándo es una prueba derivada de la informática, ¿no? Por ejemplo, que les digan ustedes, necesito que presentes los estados contables de la persona moral. Bueno, esa es una prueba derivada de la informática. ¿Por qué? Porque la base de datos, la información, se encuentra contenida en una computadora. ¿Vale? A que no es lo mismo, por ejemplo, que tú llegues de Facebook, utilices, mira, aquí dice que el tipo está casado con fulanita de trapos y yo soy la esposa legal, ¿no? Soy la otra esposa, por decirlo de alguna forma. O aquí dice que tiene un amante, ¿no? Relación estable con, y ven que adelantito les aparece les aparece el nombre de la otra persona. ¿Sale? Entonces, eso por ejemplo, que no hay forma de obtenerlo. O sea, por mucho que ustedes hagan una captura de pantalla y lo impriman, y eso es una prueba documental, ya cambia eso, ya cambia la característica de la prueba. ¿Sí? Eso, por ejemplo, eso es una prueba informática. ¿Por qué? Porque no hay forma de obtenerlo, no hay forma de reproducirlo desde otro medio, desde otro mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le van a presentar al juez?
la computadora con el Facebook abierto donde diga que Perenganito relación estable con Sutanita. Eso es una prueba informática. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy básico. ¿Sale? Pero digo, funciona para que ustedes identifiquen claramente las pruebas derivadas de la informática y las pruebas informáticas. ¿Sí queda clara la diferencia entre ambos aspectos, niños? Sí, maestro. Ok. ¿Los demás niños, niñas, niños del PRO? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo valoran los jueces precisamente ese tipo de pruebas? Precisamente como no son elementos que ellos puedan tener de manera física, ¿sí? O que puedan tener siempre en la mano a disposición, la mayoría de los jueces que no están capacitados, ¿sí? No le otorgan valor probatorio, le dan valor probatorio indiciario. ¿Qué significa? Significa entonces que necesitas otra cosa para que la prueba informática tenga valor. ¿Sale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un tanto jurídico, ¿no? Si no me, para que ustedes estén pendientes, ¿sí? Yo les pregunto, apenas dijeron que según habían congelado cuentas de cierto cártel, ¿no? No me acuerdo de cuál. ¿Sí? La famosa unidad especializada en no sé qué cosa. Dijeron que ya les habían detectado cuentas y movimientos. Sí, ok, perfecto, estoy de acuerdo. ¿Cómo detectaron los movimientos? ¿Sí? Ah, bueno, los bancos le transmiten la información al SAT. ¿Vale? Así es como lo detectan, ¿eh? No me lo estoy inventando de la manga, eso es real 100%. Ahí está, nos lo puede corroborar Ismael. El SAT, la policía y el gobierno están interconectados con con los bancos, porque los bancos automáticamente reportan todos los movimientos superiores a 5,000 pesos. ¿Vale? Aunque ustedes digan, no, el gobierno no me hace nada. No, al gobierno le interesan tus 10,000 pesitos. O sea, que son para ellos 10,000 pesitos, 5,000 pesitos. ¿Sí? Eso se lo dejan al SAT. Les dicen al SAT, oye, a ver, está gastando, ingresó 10,000 pesos. ¿Cuánto gana? No, pues gana 5. A ver, ¿de dónde sacó los 5, no? Y ahí es donde te cae el fisco. ¿Vale? Pero, por ejemplo, para ellos, pues, que eran millones. ¿Cómo lo lograron? Ah, precisamente con la información que tiene el banco de la operación de sus clientes, ¿sí? De esa información que se encuentra en la computadora, que circula a través de las redes del propio banco, ¿sí? Le dicen al gobierno, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí te mando la información. Acá están, ya la chequé. Todas esas son pruebas informáticas. ¿Cómo las valoraría el juez al final del día cuando las tenga enfrente? Te escucho, Isma. Oiga, pero si el juez no está capacitado, no puedes pedir el cambio de juez porque pues no cuenta con la capacitación suficiente como para llevar tu caso o para saber de cierto caso él. Teóricamente todos los jueces están capacitados, pero en ese caso tendrías tú que recusarlo. Sale por incapacidad. Ajá. Sí, porque no es, ¿cómo se puede decir? No está capacitado o tiene otro nombre, no recuerdo ahorita cómo se puede decir, ¿no? Para recusarlo ahí. No, de hecho es recusarlo, porque no es ni impedimento ni excusa. ¿Sale? Ajá. Entonces lo tienes que recusar. La recusación es cuando tú lo solicitas. Sí, está bien. ¿Sale? Entonces sí. Los movimientos que hacemos al banco y que se detectan es por la cantidad de dinero que estamos depositando o sacando y por los movimientos que se están haciendo a una misma cuenta, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Si es algo sospechoso, por ejemplo, metes semanalmente 10,000 pesos, pues así te va a caer hasta la policía porque dices, a ver, espérate, maestro.
Estás depositando 10,000 pesos semanales, ¿de dónde los sacas? ¿No? Muchas veces, lo pasa, se logra confundir los movimientos, por ejemplo, de pensiones alimenticias que son grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mensuales. Una pensión, por ejemplo, alimenticia de 20,000 pesos, pues obviamente sí es llamativo, porque mensualmente 20, pues sí llama la atención, ¿no? Pero ya cuando descubren el origen de la cuenta, porque hasta eso, el requerimiento pues, te lo hacen, y tú cuando acreditas que es el pago de una pensión alimenticia, pues ya te dejan en paz. Pero sí, es una cuestión muy curiosa. Entonces, ahí es donde entra la parte esta. ¿Qué pasó, Isma? E incluso el mismo banco ya le pone ahí el depósito, pensión alimenticia, Ujú. para evitar Conflictos. conflictos, exactamente. Y en tu voucher aparece así, como pensión alimenticia. Sí, de hecho ya es un concepto ya. Antes nada más le podías poner así, pero ahora te obligan a que pongas el concepto. Generalmente, que en los depósitos. Incluso en las transferencias, desde las aplicaciones del teléfono, no te dejan avanzar si no le pones concepto. Sí, eso es muy cierto, Isma. Gracias. Sí, precisamente. Entonces aquí volvemos al punto, ¿no? O sea, la prueba informática, ¿cómo la va a valorar el juez? ¿Cómo la va a tomar? Oye, pues el banco te proporciona información, sale, pero no te proporciona discos flexibles, ni te proporciona cuestiones impresas, nada, te proporciona todo eso de manera electrónica. Y entonces, cuando la presente esta unidad especializada, ¿cómo la va a valorar el juez? ¿Verdad? Ese es uno de los grandes problemas del derecho procesal. Otro precisamente es la capacitación de los jueces, un tema que ahorita nos tocó Ismael, que es muy cierto, no todos los jueces están capacitados, menos los del foro común. Los jueces federales sí están capacitados, van lentos, pero lo están capacitando ya en lo que es la prueba informática desde todos los aspectos, e incluso los especializados en determinada área penal, por ejemplo, los de lavado de dinero, narcotráfico y todo eso, ya están especializados en ese tipo de circunstancias. O sea, ya saben lo que es el valor de una prueba informática y cómo valorarla, cómo considerarla, para que sea un elemento de prueba fehaciente que permita demostrar la conducta antijurídica de la persona. ¿Sale? Pero sí, el tema de capacitación de los jueces es algo muy importante. También otra cosa muy importante que complica a los jueces la existencia, la información almacenada en la nube. ¿No? Qué lindas son las nubecitas, iCloud, Google Drive, Sky, no, ¿cómo se llama el Sky? No me acuerdo cómo se llama. Me acabo de olvidar el nombre. ¡Ah! Se me fue el nombre. Pero todo eso, por ejemplo, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece la información en la nube? ¿No? ¿A quién le pido la información? ¿Se la pido a Google? ¿O se la pido al usuario? Y si el usuario pierde la contraseña y no se acuerda, ¿la puedo restablecer? Yo, juez, tengo facultades para solicitar a la persona que me ofrezca la información. Es una institución particular. Perfecto, entonces me voy con Google y a Google le pido la información. Entonces, ¿quién es? Pero Google seguramente va a responder, lo siento, pero la información en la nube se maneja de esta manera. Son las políticas de la nube. ¿Sale? Entonces, hasta esa información que nosotros guardamos en la famosísima nube, también para el derecho procesal, o sea, para las cuestiones dentro del procedimiento, complica la existencia. ¿Sale? Entonces, para poder hablar de los delitos informáticos como tal, ya se empezaron a dar cuenta que es muy, 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 muy complicado. Son demasiadas cosas que se tienen que analizar. ¿Sale? Ahora, otra cosa, las facultades de los jueces para intervenir los dispositivos, como cuáles, un smartphone, una tableta, una computadora,
¿Cómo los intervengo? ¿Sí? Tengo yo Profe, jueces. ahí se Mándeme. supone que bueno, en este caso el Ministerio Público tiene que hacer una solicitud al juez para la extracción de datos, ¿no? Así es, hija. Por eso te fijas, no toque nunca en ningún momento al Ministerio Público. Sino aquí la cuestión es, ¿a quién se la pido? ¿Se la pido a Google o se la pido al usuario? ¿A quién la dirijo? Ahora, hay que ver, por ejemplo, como les decía hace rato, la política de la nube. Porque no todas las nubes se manejan igual. Por ejemplo, Drive es una nube genérica, ¿sí? Tu información ya está circulando por el mundo. Ese es el problema de la nube, de Google Drive, ¿sí? Si alguien busca, por ejemplo, tu información, puede llegar a tener acceso a tu información, a encontrar tu resultado. Ya que accedas diferente, pero de que encuentra tu resultado, encuentra tu resultado. Entonces, ¿a quién le pido la información? Yo, juez. ¿Sale? Sí, el Ministerio Público no puede en ninguna forma acceder a tu información. No puede, no está facultado. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución en ese aspecto es clara. ¿Sí? Toda información personal está limitada a que tú la circules o la solicite el juez. ¿Sí? Si el juez no recibe solicitud, nadie puede presentar, nadie, eso sí es, nadie puede presentar nada tuyo, ni en juicio ni en nada. Podrán ocuparte para chantajearte, para extorsionarte, para lo que quieras. Pero para un procedimiento, no. Porque es muy usual que ustedes se topen, por ejemplo, con gente que diga, ay, pues en internet, ¿no? Digo, perdón, que ustedes digan, ah, pues gente que dice, ay, pues ya te grabé, ya aquí estás en mi teléfono, te voy a denunciar que no sé qué. Sí, papacito, lléguenle. En cuanto su grabación escuche el Ministerio Público, los va a meter al bote. Automáticamente. Un delito de oficio, porque es una violación a las comunicaciones. ¿No? Los famosos programas de grabación de llamadas. ¿Sí? ¿Tú tienes la grabación? Claro. Pero tú no la puedes circular. No la puedes exponer. ¿Por qué? Porque es violación a las comunicaciones. ¿Sale? Ah, pero si tú le dices, oye, Ministerio Público, tengo una grabación y hablas con él por abajito del agua y le dices, oye, MP o fiscal, dependiendo, tengo una grabación donde fulanito y perenganito, donde yo y perenganito, tenemos esto y él se echa de cabeza de un delito, entonces ahí sí, su señoría, existe la posibilidad de tener información, si el juez considera que es viable y es prudente y sirve para acreditar la existencia de un delito, podrá decir que sí. Si no, nunca va a ver la luz esa comunicación. ¿Sale? ¿Sí queda claro, Avi? Avi. Sí, Y de repente no me contesta. No sé si están aquí, si ya se fueron. Si todavía siguen es conmigo. que voy camino hacia el trabajo, por eso me cuesta contestarle luego. Ok, no te preocupes, hija. Vete con cuidado de todas formas. Gracias. Ok. ¿Dudas con este punto? ¿Con los aspectos complicados del derecho procesal? ¿Con los aspectos del procedimiento? No, Lick. Profesor. No, profe. No, profe. No, Milagro que te escucho, Pati. Te llamé 3 veces y no estabas. profe, es que el pobreza no me da, me anda fallando. Ya me di cuenta. Ya semana así. Ya me di cuenta, hija. Ya me di cuenta. Déjate en chat. Es que de repente como que se pierde, quién sabe por qué. Ajá, es lo que me dice la Miss Elisa. También estaba con su internet fallando.
Bueno, Sí, de repente se escucha muy claro y nítido y de repente como que se distorsiona, así como ahorita que estaba hablando Pati. Pati. Ujú. Pero sí se escucha bien y vamos bien, gracias. Sale. Bueno, esperemos que todos estén bien. Ahora, pasamos al siguiente punto complicado de delito informático, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto complicado? ¿Quién es el juez competente para conocer de un delito informático? Y ese es otro problema que se enfrenta el derecho penal con la informática y los delitos. A ver, como les ponía yo de ejemplo hace rato, ¿no? Si yo me robo las fotos de mi amiga que se encuentra en Suiza, perdón, Suecia, disculpen, en Suecia, que se encuentra ya en Suecia, me robo sus fotos, estoy en México no tenemos delito, no sé, ya estamos suspendidos de la ONU, no hay procedimiento para poder determinarme a mí culpable, ¿sí? Y como estoy en México, ¿quién me va a castigar? ¿El juez sueco o el juez mexicano? Para empezar, el juez mexicano no va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a sancionar. ¿Por qué? Porque no hay delito. Automáticamente es una figura que quedó libre de manera rapidísima, de volada. Vale. Bueno. Luego entonces, ¿qué sigue? ¿El juez sueco me puede sancionar? Pues tampoco. No puede sancionarme el juez sueco. ¿Por qué? Porque no estoy en Suecia. El delito no fue cometido en Suecia. Y su efecto de aplicación tal vez habrá sido en Suecia. Pero pues no cometió un delito en el territorio sueco. Y entonces, ¿quién me va a sancionar por haberme robado las fotos? Muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen? Para ese tipo de situaciones, el robo de fotos, sí. ¿Quién se imaginan que sea el juez competente para conocer de esa conducta? ¿Quién les viene a la mente así de rápido? ¿Quién podrá conocer el hecho de que yo, por ejemplo, me haya robado la foto? Te escucho, Janet. No sé si está bien, pero me vino a la mente la ONU. Ok, la ONU, muy buena respuesta, no es la correcta, pero muy bien intuido, Janet. La ONU sí tiene facultades para conocer, pero de juicios de otro orden, no de delitos. ¿Sale? Muy bien intuido. ¿Quién más? ¿No? ¿Quién inventó Facebook? Ah, por ahí alguien tenía. Abby, ¿me quieres decir algo? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. ¿Dónde está Mark Zuckerberg? En este momento, Ujú. En este En momento su mansión. debe estar en su mansión, en su casita, ¿no? En Estados Unidos, ¿cierto? ¿Alguna vez han leído que ustedes no pueden utilizar de ninguna forma, ustedes, no pueden sacar información de Facebook y utilizarla? ¿Han leído que tienen prohibido a ustedes hacer eso como usuarios? sí. ¿Sí? ¿Y qué dice, y quién es el juez competente cuando eso sucede? No lo recuerdo. El juez de Estados Unidos, Ok, ¿cierto? sí. Entonces, ya les acabo de mostrar lo complicadísimo que es esto. A ver, yo cometí un delito para la ley sueca, que no es delito en México, pero resulta que el juez que me va a juzgar es el juez estadounidense.
Qué bonito, ¿no? ¿Y él por qué? Porque no puedo utilizar yo ni a sacar la información de los usuarios, ¿sí? Ni de hacerlo, no puedo obtener ninguna información, pero de los usuarios de Facebook, de ninguna manera. Si yo lo logro, yo lo hago, entonces estoy violentando los lineamientos de uso de Facebook. Y en la parte más o menos, si no estoy en la parte final, dicen que cualquier conducta, una, voy a ser expulsado y dos, quedo a disposición de los delitos cometidos en la ley estadounidense. ¿Y a ellos quién los nombró defensores del hombre, de la humanidad, si son los que más delitos cometen? Los nombraron cuando tú decidiste abrir una cuenta de Facebook. Así de simple. Nada más por eso. Okay. Sí, se llama jurisdicción voluntaria o de voluntad, donde tú decidiste de manera volitiva, por decisión propia, someterte a la jurisdicción de esos jueces. ¿Cómo lo hiciste? Al momento de que lo pusiste al Facebook, ¿acepto? Es como si hubieras firmado. ¿Vale? Ajá, sí, es un acuerdo de voluntades nada más. Exactamente, es por un acuerdo de voluntades, no por otra cosa. Pero ya con eso, el juez que me va a sancionar a mí por haberme robado las fotos de mi amiga, va a ser el juez estadounidense. ¿Por qué? Porque hice mal uso de la aplicación. Por tanto, me merezco la sanción y en parte el delito que haya yo cometido. Y como no se puede sacar tampoco información personal, solamente las autoridades, pues entonces invasión a la privacidad o privacy, ¿sí? Hay un privacy y sácate al bote por violentar un privacy. Ah, ok. Si ustedes se fijan, es todo lo que hemos estado viendo. No, Miss Elisa, el aviso de privacidad que tiene Facebook no es un aviso de privacidad, es un privacy. Entonces, es diferente, se maneja de manera diferente. Recuerden que el aviso de privacidad, más o menos cuando inicia, lo que te pide es que tú pierdes la titularidad de las fotos y pasan a un repositorio. Nada más que todo eso viene en inglés. Por eso no se... Y es un inglés muy técnico. Por eso no se logra a veces entender de manera clara qué es lo que hace Facebook con tus fotos. ¿Sí queda claro, Miss Elisa? Aquí la tengo en la abierto el chat, Miss. No se preocupe. Si quiere responder por acá, la estoy viendo totalmente. Miss, ya no la veo escribir. Recuerden que el aviso de privacidad en México es muy diferente al aviso de privacidad de Estados Unidos o el privacy. ¿Vale? Esa es una de las características. No sé si se acuerdan, lo vimos 2 veces. Pero si se acuerdan, el derecho a la intimidad, cuando vimos el derecho a la intimidad, terminamos de ver el privacy y vimos que nosotros, por ejemplo, tenemos los derechos ARCO. En Estados Unidos no tienen los derechos ARCO. ¿Vale? Tienen la acción de privacy. O sea, ya es una acción diferente. Es una acción de carácter judicial. Si yo, por ejemplo, en Estados Unidos, saco a la luz información de una persona, estoy violentando un derecho penal. Entonces, el procedimiento es de carácter penal, no administrativo. ¿Vale? Es diferente. Entonces, aguas con ese punto. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Con eso? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Voy a mover tantito el chat. Bueno, voy a cerrar tantito la ventana del chat. ¿Vale? Entonces, ya se dieron cuenta lo complicado que es los delitos informáticos, perdón, en la realidad, ¿no? O sea, son tres cosas que aparentemente son muy sencillas, pero son tan complicadas porque no estás hablando de un solo territorio, estás hablando de diferentes territorios. O sea, tan solo mi ejemplo, que es un ejemplo así súper coloquial, que hacen casi
casi todo el mundo todos los días, ¿sí? Porque, ay, mira, esta foto la subo, ay, mira la foto donde me vi yo bien guapa, se la voy a llevar, me la voy a bajar de mi amiga, no creo que se enoje, ¿no? De mi amiguis, ¿no? Algo que hacemos así en México bien coloquial, y luego luego posteamos, por ejemplo, una persona, ay, mira, aquí está por ejemplo, Panchito Pérez, uy, ay, mira, Panchito tiene Facebook, ay, lo voy a etiquetar, es el término correcto, no es etiquetar, ¿no? O sea, espérate, ¿y qué pasa con la etiqueta? Pues todos los amigos que diferentes que tiene Panchito Pérez, pues van a ver la foto, ¿sale? Ese es el problema. Por eso, mucho en Europa, más en Europa, en Estados Unidos no, México menos. En Europa hay unas campañas, unos comerciales padrísimos, padrísimos, de Facebook infantil. Donde señalaba, por ejemplo, hagan de cuenta, eran dos, bueno, lo que más me acuerdo que era una chica, una niña, como unos 12, 13 años, que tenía Facebook. Y hagan de cuenta que ponían diferentes fotos de ellas pegadas en todos lados. O sea, sí, realmente en todos lados. Desde que salía de la escuela, en su banca, en el pizarrón, en todos lados ponían así, y el camino a su casa y se metía a su computadora, ¿no? Y obviamente ponían el elemento así negativo. Un tipo medio raro, así, que se veía bien malandro, todo eso, ¿no? Y el final del día, al final del comercial mostraba precisamente cómo el tipo, este malandro, iba viendo todas las fotos de ella, todas las fotos que ella publicaba, todo, sí, y lo subía, y las iba viendo, y él se hacía pasar por un chico de 13 años, y le subía fotos de un chico de 13 años, y al final decía, no sabemos quién está detrás de la otra computadora. Dice, ten cuidado con lo que suben tus hijos. Obviamente lo hacía en inglés británico, por eso es más fácil de leer. Entonces, eso es parte de lo que es lo que es ahora el privacy, pero máxime, que es una de las complicaciones más grandes del mundo. ¿Quién está detrás de? Si esa persona, por ejemplo, le dice, oye, te invito a un concurso de esto y le mete toda la programación, sale de su territorio y en otro país se la llevan, pues es un delito en otro país, provocado de origen en el país de origen de la chica. O sea, hubieran sido muchas cuestiones. O bien que, no sé, hubieran hecho mal uso de su imagen de la chica en otros países. ¿Cómo decirlo? Vamos a imaginarlo, ¿no? Imagínense que lo han ocupado para hacer un comercial. A las fotos de la chica. ¿Cómo ella cobra? ¿Cómo ella puede solicitar la protección de su imagen personal? Si a lo mejor en donde se hace la publicidad utilizando las fotos de esta chica, pues para ellos no es delito. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones de los delitos informáticos, esa transmisión de datos, esa información, el colocar fotos, subir fotos, todo complica el derecho penal. Todo lo vuelve complicado. Porque no sabemos al final del día si, por ejemplo, en India tengan la misma normatividad que nosotros en cuanto a delitos informáticos. A lo mejor están súper avanzados. Nosotros pues ni siquiera estamos en pañales, ni siquiera tenemos delitos informáticos. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de Europa, a diferencia de, no sé, voy a poner un ejemplo peor que nosotros, de Guatemala, ¿no? No, Guatemala no. De Belice, por ejemplo, ¿sí? El Salvador, están peor que nosotros. ¿Sí? Venezuela, que está todavía peor que nosotros. ¿Vale? Entonces, imagínense todo eso, toda esa información que circula. O sea, yo puedo irme, por ejemplo, de aquí a Salvador,
puedo cometer un montón de delitos en México. Y si en El Salvador no tienen legislación informática, ¿no? Entonces, los delitos informáticos se vuelven una complicación realmente muy fea, ¿no? Ya para terminar, voy a mostrarles cómo México ha buscado solucionar la situación de los delitos informáticos, ¿no? Y la solución, como siempre, es que no tenemos legislación. Sinaloa da una definición demasiado escueta de delito informático, pero pues no es la gran cosa, ¿no? Y digamos que es el único que lo tiene. No hay legislación ni de carácter de procedimiento, ni de delitos, no hay nada, ¿no? Y lo hemos querido solventar con formas no jurídicas. ¿Cómo? Tratando de administrar los servicios informáticos, es decir, la gente que nos proporciona los puntos de acceso a Internet, son los responsables precisamente de eso, de que nosotros no cometamos delitos. O sea que Telmex me va a quitar mi servicio de Internet cuando yo cometa un delito informático. Y ya no me lo van a proporcionar. Si yo, por ejemplo, subo algo de, voy a poner un escenario macabro, subo, por ejemplo, pornografía infantil, ninguna empresa me va a dar servicio de Internet. Esas son las soluciones que está poniendo México. Si ustedes se fijan, cuando entran a páginas, ya casi todas las páginas tienen manuales. Revisan nuestras políticas de uso. Revisa, por favor, si usted quiere acceder aquí, denle clic en nuestras políticas de uso y denle acepto. ¿Vale? Famosas políticas de uso. ¿Qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer? ¿No? Famosos controles parentales. ¿Sí? No son soluciones. Eso no nos va a ayudar a resolver la cantidad de delitos informáticos, sino lo único que hace es que haya más delitos informáticos de otras formas y otras especies. ¿Vale? Entonces, mientras México no tenga una legislación en el sentido estricto de la palabra, ¿sí?, sobre Internet, sobre todo lo relativo a esto, pues seguiremos en la oscuridad, ¿no? Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, niños? No, profesor. No, profe. No, profesor. No, profe. No, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Con esto acabo. Voy a dar los anuncios dominicales rapidísimo. Ya tienen aperturadas todas las tareas. Ya las pueden ir subiendo. Según están cerradas para la semana que viene. Se cerrarán para la semana que viene. Si en algún dado caso alguna se les cerró, avísenme por favor vía WhatsApp. Yo estoy al pendiente, ¿sí?, de todos ustedes, ¿sale? ¿Qué más? La semana que viene todavía tenemos tema. El examen se los habilito en la tarde, ¿sí?, para que ustedes lo resuelvan. Es examen de confusión múltiple, perdón, de preguntas con opción múltiple, para que en ese mismo momento ustedes tengan su calificación, ¿sale? Yo la semana que viene ya les estaría dando las calificaciones de las tareas que ya hayan subido, ¿sí? Si ya pueden subir todas, ya les estaría dando la calificación con base en sus, con base en el desplegado que les pusimos ahí de informática, ¿no? En los valores que ahí se señalan, ¿sale? ¿Dudas con esto, niños? Y una pregunta, ¿el examen vendrá como guía con las evaluaciones o será muy independiente? No, Avi, va a ser precisamente con las diapositivas, precisamente, ¿sale? O sea, por eso también se me olvidó. Porfa, yo voy a checar todos cuáles me faltan, pero si alguien más me apoya con decirme cuáles son las diapositivas que me faltan para que las tengan todos y las estudien, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a tratar de subirles la última diapositiva
en la semana para que ya la tengan, ya nada más la chequemos, la analizamos y ya la tengan para su examen que va a ser en la tarde, ¿sale? Ah, Entendido, Ray, profesor. ¿qué pasó, Miguel? Entendido, profesor. Muchas gracias. Ok, nada más para corroborar, los exámenes que hicieron de plataforma no tienen valor, salvo que ustedes necesiten puntos adicionales para pasar la materia. Ejemplo, si sacan un 5 en la materia en general, podemos ver cómo podemos utilizar los exámenes para proporcionarles un punto y pueden acreditar su materia, ¿sale? Sí, profe. Entonces el examen nada más van a hacer con las diapositivas, no con las mini evaluaciones. No, las mini evaluaciones es para ver qué tanto comprendieron de la lectura que viene en plataforma. Profe, ¿el examen tendrá fecha limitada? Como que fecha limitada, ¿sale? Sí, o sea, supongo que es el examen de evaluación, ¿nos dará cierto tiempo para hacerlo o el día específico? Que esté cronometrado o que tenga día específico. Sí va a tener día específico, pero lo voy a dejar abierto hasta la medianoche para el que no pueda entrar inmediatamente. ¿Qué día sería, profe? Disculpe. El sábado de la semana que viene, que vendría siendo, déjenme encontrar un calendario que está. El día, la semana que viene, que vendría siendo... Ay, ¿cómo me pasa? 20. 20. Ajá, 20. Ok, Sí, el profe, 20. gracias. ¿Verdad? ¿Algo más que necesiten? No, profesor, sería todo. Muchas gracias. Buen sábado. Perfecto, chicos. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense, pórtense mal. ¿Cuántas preguntas van a hacer? No sé, Miguel, sí no sé. Unas Comparto con la Miss Elisa unas 20, yo creo que estarían bien. No son muchas, como ¿cuántos siempre. intentos? También voy a pensar cuántas. Tengo la semana para pensar. Pero muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, bye. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego. Pórtense mal.